Buenos días con todos. Mi nombre es Renato Torres. Soy médico residente del Servicio de Neonatología del Hospital de las Fuerzas Armadas Quito. El día de hoy vamos a tomar el tema de la atresia esofágica con fístula, con el abordaje quirúrgico de la misma, ¿no? Es de la atresia con fístula traqueoesofágica y cierre de fístula traqueoesofágica con corrección de la atresia esofágica por anastomosis primaria. Es importante conocer previamente el aspecto epidemiológico de la patología. Recordemos que la patología traqueoesofágica por fístula y atresia corresponde a la patología más frecuente de la vía respiratoria superior y de la vía digestiva, del tubo digestivo superior. Aproximadamente uno de cada 3.500 a uno de cada 4.500 nacidos vivos presentan esta patología. Y de estas, el 85% del espectro de la patología traqueoesofágica corresponde a la tipo 3, de acuerdo a la clasificación de la tipo 3 corresponde a la fístula traqueoesofágica del cabo distal con atresia proximal. Y de estas, entre el 50 al 60% de la patología se asocia a la patología de tipo Bacter o Bacterel, que son anomalías congénitas asociadas como anomalías vertebrales, cardiovasculares, anorrectales, traqueoesofágicas, renales y de extremidades. ¿Qué quiere decir? Que es posible que uno de cada dos nacidos vivos presenten asociaciones en este tipo de anomalías congénitas, de tipo bacterial. Antes de hablar de la clasificación anatómica de acuerdo a LAD, es importante recalcar la embriología del desarrollo de la tráquea y del esófago. Recordemos que existe una división incompleta de la parte craneal del intestino anterior en la porción esofágica y en la porción respiratoria. Esto ocurre aproximadamente a la cuarta y a la quinta semana de edad gestacional. Realmente no existe un factor determinante per se, sino es multifactorial. ¿Ya? Y al ser multifactorial no podemos determinar la causa exacta de la misma, si bien hay factores como, por ejemplo, ya vamos a ver el antecedente del padre del caso, del bebito, del caso clínico que se presentará, su trabajo tiene que ver con la exposición a tóxicos ambientales, que posiblemente ese sea uno de los factores relevantes de la misma. Además, se ha evidenciado últimamente microdelecciones en los genes FOX, ubicados en el cromosoma 16. Estos genes FOX alterados intervienen directamente en el fenotipo similar al bacter, ¿sí? A las asociaciones de anomalías de tipo bacter. Y recordemos que estas asociaciones, estas anomalías se asocian a la fístula. Entonces, indirectamente anomalías congénitas, las microdelecciones del grupo de los genes FOX intervendrán en la fisiopatología génica de la fístula traqueoesofágica. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la clasificación anatómica según LAD, se clasifican en 5 tipos de fístulas. La fístula tipo A, perdón, la tipo A que no corresponde a una fístula traqueoesofágica, únicamente la atresia esofágica. Sí, que corresponde al 8% de los casos. La tipo 2 o tipo B corresponde a la fístula proximal con atresia en la porción inferior, que corresponde al 1% de los casos. Como vemos, esta es la menos frecuente dentro de todas los tipos. La tipo 3 o la tipo C es la patología o el tipo más frecuente, que corresponde al 85% de los casos. Sí, corresponde a una fístula traqueoesofágica distal con atresia proximal. ¿Ya? Eh, y la tipo 4 o la tipo D, que corresponde a una fístula traqueoesofágica proximal y distal. Corresponde al 3% de los casos. Y por último, la tipo 5 o denominada también tipo H, que es una fístula que conecta el esófago y la tráquea a nivel medial. Si bien hay que tener en cuenta que dentro de la clínica debemos tomar en cuenta que la presentación de la misma va a estar en función al tipo de anomalía congénita, al tipo de fístula traqueoesofágica. No es lo mismo la clínica de la tipo 3 que la clínica de la tipo 5, ¿sí? Porque como podemos observar,
la vía esofágica de la tipo 5 prácticamente está íntegra, la vía aérea prácticamente está íntegra, únicamente hay una conexión directa entre las dos. La clínica puede ser o muy leve o casi no aparecer, a diferencia de la clínica de la tipo 3 o de los demás tipos, ¿sí? Como podemos observar, enfoquémonos en la tipo 3, que es la más frecuente. La vía aérea, el aire que pasa a través de la tráquea, conecta directamente con el esófago, su porción inferior, y finalmente desembocará a nivel de cavidad gástrica, provocando distensión y un llenado de gas a nivel gástrico. Por ende, la clínica será distensión abdominal. Y por consiguiente, un reflujo gastroesofágico provocará una neumonitis química. No así la tipo 2, por ejemplo. En la tipo 2 no hay conexión directa de la tráquea con estómago a través del esófago y de la porción distal. Podemos observar entonces que no va a haber la distensión abdominal, sino encontraremos un abdomen excavado. ¿Ok? Entonces va a depender de la tipo de fístula, de tipo de patología. El aspecto radiológico podemos observar en esta imagen, tanto de la derecha como de la izquierda, la tipo B, la imagen B se puede observar un contraste varitado, en un contraste varitado por esofagograma, la tipo H, la conexión directa entre el esófago y la tráquea, que se pinta totalmente la vía digestiva superior y la vía aérea superior. Con respecto a la clínica, la presentación de la misma va a depender mucho del tipo de fístula traqueoesofágica que presente. No es lo mismo la clínica de la tipo 1 que de la tipo 5. Es importante determinar el polidramnios, la cialorrea, la asfixia postnatal y posteriormente la dificultad respiratoria de la misma, la distensión abdominal producto del contacto entre la tráquea con el esófago distal, la asociación de las anomalías de tipo bacter y la neumonía por aspiración posible por esta misma conexión anatómica entre las dos estructuras. Con respecto al diagnóstico, realmente tenemos que tomar en cuenta el polidramnios, ¿sí? El polidramnios, la cialorrea abundante que no cede con las secreciones, con las aspiraciones progresivas, la distensión abdominal, la dificultad respiratoria y debemos realizar la colocación de la sonda orogástrica y si no permeabiliza, realizar la radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax antero-posterior podemos evidenciar la presencia de la curvatura del catéter a nivel de bolsa esofágica superior, que nos da ya el diagnóstico de una atresia esofágica y posiblemente con una fístula. Podemos ver en la imagen A y la imagen B un contraste varitado haciendo un matiz. No se utiliza el contraste varitado por riesgo de una aspiración y posteriormente neumonitis química. Más bien se utiliza contraste hidrosoluble no varitado. Se puede observar que el tránsito del contraste no atraviesa, no permeabiliza hacia la vía digestiva. Por ende, el diagnóstico de la patología antes mencionada. Se puede observar claramente. Con respecto al caso clínico, para resumir, de un recién nacido masculino por parto cefalovaginal con un embarazo de 38.5 semanas, con un antecedente materno de polidramnios y restricción de crecimiento tipo 1. Recordemos que en el polidramnios, ¿qué es lo que sucede? El bebito no puede deglutir totalmente el líquido amniótico y por ende no se va a eliminar. Entonces, esa acumulación, ese polidramnios nos da a entender que hay una obstrucción a ese nivel, ya sea por esófago a nivel esofágico. Entonces, esto nos llama a estar alertas para una posible inicio de protocolo de la fístula traqueoesofágica. Posteriormente, paciente evidencia un Apgar de 8-9, si bien con llanto vigoroso al inicio, pero posteriormente al traslado hacia la unidad de neonatología del hospital, se evidencia alteraciones en su respiración, con un score de Silverman de 4 y en ascenso, con secreciones hialinas abundantes a pesar de las secreciones, perdón, a pesar de las aspiraciones reiterativas, sin evidencia de mejoría. Posteriormente se coloca HUD sin tolerancia. Posteriormente se coloca en ventilación mecánica no invasiva de modo CPAP con parámetros de FIO2 de 40, frecuencia respiratoria de 50, PEP de 6 y vigilancia respiratoria. Aquí al bebito se le colocó ya la sonda orogástrica y
se evidencia que no permite la permeabilidad. Entonces se realiza una radiografía anteroposterior de control y se evidencia pues la curvatura que vemos en la siguiente imagen. Podemos observar claramente la curvatura y eso nos da ya el diagnóstico de una fístula traqueoesofágica, de una atresia esofágica con fístula posiblemente. El plan será quirúrgico, ¿sí? En el transquirúrgico se evidencia en el quinto espacio intercostal la presencia de la fístula traqueoesofágica. De esta manera se puede confirmar de manera macroscópica la presencia de una fístula traqueoesofágica con atresia en el quinto tipo 3. Se evidencia también leve burbujeo a nivel de la anastomosis eh, esofágica. De esta manera se procede a la colocación de tubo torácico para drenaje del mismo, pero posteriormente a las de 24 horas post-quirúrgicas se evidencia la presencia de neumotórax y con ello se recoloca un tubo torácico para drenaje continuo del contenido a nivel basal. Se evidencia posteriormente la presencia del neumotórax, como vemos. Previo a la instauración de alimentación por vía enteral, se realiza un esofagograma de control en donde se evidencia la permeabilidad de la vía esofágica sin filtración del contenido eh, hidrosoluble en tejido periférico. Por esa razón se inicia el tapizado gástrico progresivo. A las 72 horas se evidencia una presencia de vómitos con cialorrea importante que conllevó a una aspiración, llevando de esta manera a una neumonía por aspiración que fue resuelta por antibiótico terapia sin mayor repercusión clínica. Se realiza posteriormente un esofagograma de control en donde se evidencia una estenosis en el cabo inferior respecto al cabo superior, en el cual genera o ejerce un efecto embudo que posiblemente sea el efecto mecánico que pudo haber ocurrido la aspiración bronquial. Al ser resuelto clínicamente por antibióticos, el paciente mejora y con buena tolerancia digestiva sin necesidad de apoyo ventilatorio. Para concluir, la fístula traqueoesofágica tipo 3 con atresia, a través de un proceso anastomótico primario y la presencia de una dehiscencia de la anastomosis leve, se puede manejar de forma conservadora con manejo por tubo torácico para drenaje y así como también alimentación progresiva lenta para evitar la aspiración del contenido y de esta manera disminuir el riesgo de reintervención quirúrgica y con ello aumentar el riesgo de mortalidad en la misma. Entonces, de esta manera, con este abordaje conservador, disminuimos el riesgo transoperatorio. Eh, Espero les haya servido esta explicación. Nos vemos pronto en una próxima reunión. Hasta luego.